Muchas personas han llegado a creer y, y aún a decir, y de pronto ustedes lo han escuchado o hasta de pronto lo han pensado también, que ser cristiano es ser aburrido, amargado. Y entonces algunas personas dicen: yo por eso prefiero disfrutar la vida, y cuando ya la haya disfrutado, entonces de pronto sí me vuelvo cristiano. Porque es que hay una imagen y hay una idea de que ser cristiano es ser alguien aburrido, alguien amargado. Sin embargo, cuando nosotros miramos la Biblia, encontramos que la palabra gozo, o con sus sinónimos alegría, deleite, regocijo, aparecen muchas veces. En la Biblia esta palabra se repite muchas veces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando nosotros miramos esto, nos damos cuenta que a veces quizás las personas creen y piensan que ser cristiano es aburrido o amargado, porque de repente algunos creyentes cristianos que asisten a la iglesia y que son devotos manifiestan aburrimiento y manifiestan tristeza y amargura, y entonces las personas dicen: no, pues eso de ser cristiano es como aburrido, es como triste, es como amargado. Pero quisiera que miráramos nuestras Biblias en Gálatas capítulo 5 versículo 22. Gálatas capítulo 5 verso 22. Y estamos hablando estos domingos acerca de cuáles son las evidencias de el Espíritu Santo en la vida de los creyentes, en la vida de una persona. Y Gálatas 5:22 nos dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu, o en otras palabras, lo que el Espíritu produce en la vida de alguien es amor. Lo vimos hace 8 días, ¿verdad? Amor. Y luego menciona otra palabra, la palabra gozo, ¿no? La palabra gozo. Otra de las cosas que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas, además de darnos la capacidad para poder amar de una manera mucho más allá de lo que nosotros podemos amar humanamente, el Espíritu viene también para producir en nosotros gozo. Entonces, cuando nosotros encontramos en la Biblia esto, que el Espíritu viene para producir gozo en nuestra vida, entendemos que ser cristiano no es alguien que es aburrido, que es amargado, sino que más bien la vida cristiana o el caminar con Dios es la manera para encontrar verdadero gozo, verdadera alegría y verdadero regocijo en nuestro corazón. Sin embargo, como les decía antes, muchas veces se cree o se piensa que ser cristiano es alguien triste, aburrido, porque los creyentes a veces transmiten esto. Y porque quizás nosotros mismos hemos llegado a pensar que la santidad o que la consagración a Dios tiene que ver con
estar todos serios o estar amargados o estar tristes, y que eso es consagración al Señor. Pero cuando nosotros miramos en la Biblia que el Señor viene a producir gozo en nuestros corazones, entonces entendemos que cuando un cristiano no está reflejando gozo en su vida, es porque hay una espiritualidad que no se está viviendo de la manera correcta, o en otras palabras, es alguien que cree estar cerca de Dios, pero en la realidad está alejado de Dios. O es alguien que, aunque viene a la iglesia, está buscando su gozo y su alegría en otras cosas, como por ejemplo el dinero, como por ejemplo el placer, como por ejemplo en otras personas, en el trabajo, en sus logros personales. Cuando un creyente, o cuando nosotros como seguidores del Señor no vivimos gozosos, no vivimos una vida continuamente gozosa y alegre, esto está mostrando que hay una desconexión de nuestro corazón con Dios, y que probablemente estamos viviendo una vida con Dios que no es la genuina, que no es la real, que no es la verdadera. ¿Por qué razón? Porque una de las evidencias de estar caminando en el Espíritu no es que yo hable en otras lenguas o que yo tenga visiones o revelaciones. Una de las evidencias que yo esté caminando y viviendo en el Espíritu Santo es que yo pueda tener gozo y alegría en mi corazón. Amén. Parece algo que no tuviera mucha importancia o significado, pero en realidad todos nosotros estamos en búsqueda de gozo. ¿Por qué? Porque el gozo se define, Pastor Miguel Núñez define el gozo de la siguiente manera. El gozo es definido como satisfacción y plenitud. Satisfacción y plenitud en cualquier circunstancia. Entonces el gozo, satisfacción y plenitud en cualquier circunstancia, que se puede tener como resultado de un sentido profundo de la presencia de Dios en nuestras vidas, el cual nos recuerda que en cada situación de la vida Él la conoce, Él tiene el control y lo usará para bien, para formar el carácter de Cristo en nosotros, para enseñarnos a depender y a confiar más de Él. Entonces el gozo es definido acá como un sentimiento de satisfacción y de plenitud. Ahora les hago una pregunta: ¿será que nosotros buscamos satisfacción y plenitud en la vida? Claro que sí. Continua y constantemente estamos buscando satisfacción y estamos buscando plenitud en la vida, ¿cierto? Es una continua búsqueda que cada uno de nosotros tenemos, y esto se encierra o se define como gozo, satisfacción y plenitud. Sin embargo, cuando nosotros vemos acá acerca del gozo del Espíritu, necesitamos entender que es muy diferente a la alegría o al placer que normalmente sentimos en este mundo o en esta vida. El gozo del Espíritu va más allá de algo momentáneo, va más allá de algo pasajero. El gozo del Espíritu es algo que nos puede sostener y que puede estar presente en nuestras vidas, aún en medio de las pruebas, de las dificultades y de las adversidades de la vida.
¿Saben ustedes por qué razón? Porque ese gozo no depende de algo temporal, material o pasajero de este mundo. Ese gozo, la fuente de ese gozo, dependen y está en aquel que permanece para siempre, en aquel que permanece en todo momento y en todo tiempo. Miren, la Biblia nos deja ver algunos ejemplos de cómo este gozo puede estar presente en la vida de un creyente, aún en medio de las dificultades de la vida. En Juan capítulo 15 versículo 11, nuestro Señor Jesucristo dijo las siguientes palabras: para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo, o sea cumplido en otras versiones. Juan capítulo 15 versículo 11, en la última parte, el Señor dice: para que mi gozo esté en vosotros. Aquí el Señor habló de su gozo, que quería que estuviera ¿dónde? Que estuviera también en nosotros. Pero ¿saben algo curioso? ¿En qué momento el Señor Jesucristo habló esto? Lo habló momentos antes de ir a la crucifixión. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo habló de este gozo momentos antes de la muerte. ¿Usted se imagina a alguien antes de su muerte hablando de gozo? ¿Qué cree usted que normalmente las personas hablan antes de su muerte? Pues yo creo que por lo general hablan de cualquier cosa menos de gozo. Pero aquí el Señor Jesús, antes de su muerte, estaba hablando de su gozo. Y estaba hablando de que su deseo era que ese gozo estuviera también en nosotros, sus hijos, sus discípulos. Y entonces vemos luego también en Filipenses capítulo 4 versículo 4 a Pablo diciendo lo siguiente: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y en el libro de Filipenses es uno de los libros que más repite y que más menciona el gozo y que más habla de la alegría. Si ustedes van a leer en algún momento este libro, se van a encontrar que la alegría y que el gozo, la insistencia de alegrarse y de gozarse está una y otra vez. Pero ¿saben algo? ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió esa carta? Pablo no estaba en una playa allá con un buffet delante de él y entonces allá con una pluma diciendo regocíjense, regocíjense en el Señor. Pablo estaba encarcelado y encadenado, también a punto de morir por la causa de Cristo. Y estando en esta situación, en estas condiciones, este hombre escribe esto y nos deja este consejo: regocijaos en el Señor siempre. O sea, miren la palabra que él utiliza acá. ¿Cuál es la palabra? Siempre. Regocijaos, regocijaos en el Señor siempre. O sea, no dice en algunos momentos, porque para él seguramente no estaba siendo fácil regocijarse. Y yo creo que para ninguno de nosotros es fácil gozarnos cuando tenemos pruebas, cuando estamos pasando por dificultades. Más bien lo que queremos en ese momento es llorar, más bien lo que queremos en ese momento es tirar la toalla, más bien lo que queremos en ese momento es reclamar, estar enojados, estar amargados. Eso es lo que nos brota de manera natural.
Pero cuando nosotros vemos a estos hombres, al Señor Jesús, cuando vemos a Pablo, cuando vemos a Pedro y cuando vemos a muchos otros creyentes a lo largo de la historia, que en medio de las pruebas y en medio de las dificultades, en lugar de quejarse y en lugar de desesperarse, han encontrado que hay algo que pueden experimentar diferente: el gozo del Señor. Y luego Pablo dice algo ahí que yo creo que es la parte central: regocijaos. ¿En quién? En el Señor. ¿Cuál es el origen del gozo? ¿Cuál es la fuente del gozo? El Señor. Por eso Pablo dice acá: regocijaos en el Señor. No dice regocíjense porque les vaya bien en los negocios. No dice regocíjense porque sean exitosos. No dice regocíjense porque todas las cosas estén bien. No, dice regocijaos en el Señor. ¿Por qué? Porque la fuente del gozo no es algo material, no es algo circunstancial o momentáneo. La fuente del gozo debe ser nuestro Señor Jesucristo. Él es el que puede darnos gozo en medio de todo tiempo y en medio de toda situación. Y Pablo lo descubrió estando en la cárcel y estando encadenado. Él descubrió que aún en las peores condiciones de la vida, gracias a nuestro Señor, podemos experimentar un gozo, y podemos a través de ese gozo experimentar un valor, una esperanza y una fortaleza para superar las dificultades de la vida. Porque las dificultades de la vida no se van a superar con la tristeza, con el lamento, no se van a superar con la queja. Las dificultades de la vida, nuestro Señor nos enseña que las vamos a superar con el gozo que Él pone en nuestros corazones. Por eso Nehemías en el capítulo 8 versículo 10 dijo algo: el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. Iglesia, necesitamos en esta mañana recordar que hay un regalo maravilloso, que a través de su Espíritu Dios quiere que nosotros podamos disfrutar. Dios no te quiere ver a ti triste, afligido, todo el tiempo angustiado, amargado, desesperado. La voluntad del Señor es que en nosotros pueda estar su gozo, que ha sido un regalo que ha dejado para nosotros a través de su Espíritu. Su voluntad es que podamos tener gozo en nuestro corazón. En Santiago capítulo 1 versículo 2 se nos dice algo que parece muy difícil. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y cuando nosotros leemos eso, parece que no tiene ningún sentido, parece que no tiene ninguna lógica, ¿verdad? Porque que le digan a uno que se goce en las pruebas, pues yo creo que eso como que no concuerda mucho con lo que uno siente, ¿verdad? Con lo que uno piensa en esos momentos. No concuerda mucho. Pero precisamente de eso se trata. Porque es que el gozo no es
Ese gozo no es algo que yo lo produzco. Ese gozo es algo que lo produce ¿quién? El Espíritu en mi vida. Ese gozo es algo sobrenatural que Dios puede poner en mí y que solo Dios puede hacer posible. Por eso es claro que cuando yo leo este versículo y digo, no, esto no tiene sentido. ¿Cómo así que nos gocemos cuando tengamos pruebas? Pues este versículo lo que nos está invitando es a que las pruebas las podemos atravesar y las podemos superar teniendo el gozo del Señor como fortaleza y como esperanza en nuestras vidas. Lo que el Señor está diciendo aquí no es que yo diga, ay, me vinieron pruebas, qué bueno, qué alegría, y que no, porque ninguno lo va a hacer. Pero lo que sí el Señor está diciendo es que en medio de las pruebas yo puedo levantar mis ojos al cielo, puedo elevar una oración y puedo decirle, Padre, en estos momentos necesito tu gozo. En estos momentos necesito que me... Es con mi esposa un bebé y el embarazo se interrumpió y estábamos en la clínica el día que ella expulsó, abortó lo que había, y eso no es nada fácil. Pero estando allí en ese lugar y en un momento tan difícil, yo recuerdo que en mi interior experimenté un sentido de gozo, pero no de ese gozo emocional, sino un sentido de quietud, de tranquilidad y de fortaleza, que en ese momento entendí que eso era del Señor y que no era mío. Porque humanamente uno se quiere derrumbar, humanamente uno quiere echarse a la pena, pero en ese momento y a través de eso entendí que el Señor estaba con nosotros. Entendí que el Señor estaba ahí ayudándonos, sosteniéndonos y fortaleciéndonos para atravesar por esa prueba. Y salimos de ahí y seguimos adelante. Por eso, cuando vienen las dificultades, aunque pareciera algo contradictorio, necesitamos pedirle al Señor ese gozo en nuestros corazones. Y necesitamos pedirle al Señor que a través de su gozo podamos ser fortalecidos y podamos ser ayudados para superar las pruebas y las dificultades de la vida. Y Santiago capítulo 1 versículo 2 nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y creo que el Señor aquí nos deja ver que las pruebas, aunque inicialmente nosotros las vemos como algo negativo y las vemos como algo malo, la Biblia nos enseña que Dios permite las pruebas en nuestra vida para algo bueno. Dios permite las pruebas para algo bueno en nuestras vidas. Y lo bueno que nos menciona aquí la Biblia es que las pruebas transforman nuestro corazón y transforman nuestro carácter.
Las pruebas transforman nuestro corazón y transforman nuestro carácter. Dice acá, mas tenga o sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Ahora, ¿ustedes creen que la paciencia es algo malo o es algo bueno? Pero ¿en dónde se produce la paciencia? En las pruebas, ¿verdad? No es en algo quizás tan agradable para nosotros, pero las pruebas producen paciencia en nuestras vidas. Y entonces yo me puedo tener gozo y puedo tener en medio de la prueba confianza en Dios. ¿Por qué? Porque esa dificultad que Dios está permitiendo en mi vida, si yo estoy en las manos de Dios y si yo tengo la actitud correcta, eso en lugar de hacerme mal, eso en lugar de destruirme, me va a hacer bien y me va a transformar para mejor. Todo depende de la actitud con la cual yo asuma eso. Porque como alguien dijo, el mismo sol que puede derretir una mantequilla es el mismo sol que puede endurecer una tierra que está mojada o blanda. Y eso pasa en nosotros los seres humanos. Algunos con las pruebas se rinden ante el Señor, se disponen más en las manos de Dios, se dejan moldear por Dios. Pero hay otras personas que se ponen más rebeldes, más duras, más incrédulas y se alejan totalmente de Dios, y en lugar de mejorar, empeoran más y se vuelven peores. Pero saben ustedes, el propósito de las pruebas en nuestras vidas es para hacernos bien y no para hacernos mal. Aunque sean dolorosas, aunque sean largas a veces, a través de eso Dios está haciendo algo bueno en mi vida. ¿Por qué? Porque Él lo dice acá, que la prueba produce en mí paciencia, y luego dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, además de producir paciencia en nuestras vidas, las pruebas nos perfeccionan, nos mejoran, nos hacen más semejantes a Cristo nuestro Señor. Y eso es lo bueno a lo cual nos referimos, que viene a través de las pruebas. No es que voy a tener después más éxito o más prosperidad, aunque si Dios así lo quiere, Él lo hará. Pero el bien que Dios nos habla aquí, o el bien que Dios nos promete aquí, que viene a través de las pruebas, no es prosperidad material, económica. No es algo externo, no es algo material. Es algo que sucede dentro de nosotros. Y es algo que nos cambia de adentro hacia afuera. Y es algo que nos hace mejores y más semejantes a Cristo nuestro Señor. Así que el gozo está o tiene su origen en Dios. Y el gozo es la manera a través de la cual Dios nos acompaña y nos ayuda en medio de las pruebas y en medio de las dificultades de la vida. Y el gozo está determinado por la cantidad o la medida que de Dios haya en mi vida. Como también al contrario, cuando yo estoy alejado de Dios, en mí no habrá paz, no habrá gozo.
Y por lo tanto voy a estar corriendo a buscar esa paz y a buscar ese gozo en una cantidad de cosas temporales y pasajeras. Por eso las personas caen en las adicciones, a las drogas, al alcohol, a las mujeres, porque hay una necesidad de gozo, hay una necesidad de satisfacción, de placer, que no está siendo saciada con Dios, y que por lo tanto corremos a buscarla en otro lado, corremos a buscarla en otras cosas. Pero saben ustedes, cuando corremos a buscarlas en otras cosas y tenemos momentos de gozo, tenemos momentos de placer, tenemos momentos de satisfacción fuera y lejos de Dios, eso lo único que trae después es dolor, sufrimiento, caos, desgracia a la vida, porque ese no es un gozo verdadero, porque ese no es un placer verdadero, porque esa no es una satisfacción verdadera. Es una ilusión, es una fantasía, es un engaño que lo único que hace es prometernos obtener eso para que hagamos algo indebido, y cuando hacemos lo indebido nos damos cuenta que realmente no hay gozo, sino que hay tristeza y hay dolor y hay sufrimiento. ¿Por qué? Porque el gozo verdadero, la satisfacción y la plenitud verdadera solo la podemos hallar y solo la podemos encontrar en Cristo nuestro Señor. Y yo quiero decirles en esta mañana, la voluntad del Señor no es que caminemos en tristeza, que caminemos en aburrimiento, o que pensemos que caminar con Dios es triste o aburrido o amargado. No, la voluntad de Dios es que tengamos y podamos experimentar lo que es el verdadero gozo, lo que es la verdadera alegría, lo que es la verdadera satisfacción, sin necesidad de tener que buscarla y que hacer cosas indebidas. Como cristianos no practicamos ciertas cosas que están mal solo porque nos las prohíban. No, la razón para no hacer cosas malas en nosotros no debe ser una prohibición. La razón por la que dejamos de hacer cosas malas es porque he encontrado algo mejor, es porque he hallado algo mejor que eso en Jesús, y ahora camino con Él, y ahora vivo con Él, y no necesito de esas cosas. Estamos acá. En alguna oportunidad un joven fue a un predicador y le dijo: mire, yo tengo dudas si yo soy cristiano o no. Y entonces el predicador empezó a hacerle preguntas, bueno, y todas las respondía como bien, pero él seguía con la duda de que no sé si yo sea cristiano todavía o no. Y entonces el predicador finalmente le dijo: mire, allá en la esquina hay un prostíbulo, vaya tranquilo hermano allá, no se preocupe, vaya y pásela bien un rato allá, tranquilo, no se preocupe, vaya, disfrute un rato allá. Y entonces el joven dijo: no me nace eso, no deseo eso. Y ante eso el predicador le dijo: tú eres un creyente, porque ya tus deseos no son los mismos que antes. Ya lo que tú anhelas son otras cosas. Ya donde tú buscas tu satisfacción no es en el pecado, no es en lo malo, es en Dios. Eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. Y creo que nosotros necesitamos recordar esto. Hay un gozo que el Señor quiere colocar y producir en nosotros. Hay una alegría que Dios quiere que como cristianos podamos tener y podamos reflejar a otros.
Y la gran diferencia entre el cristiano y el no cristiano no es que no tengamos pruebas o dificultades, porque a veces cuando venimos al Señor, incluso vamos a tener hasta más problemas de los que teníamos antes. Pero no se asusten. Pero la diferencia entonces es que aunque externamente las cosas se puedan ver mal, puedan estar mal, internamente hay algo que está bien, hay algo que está mejor, hay algo que va mejorando, hay algo que sigue mejorando, hay algo que está sucediendo, no afuera, sino adentro de nosotros. Hay una paz, hay una fortaleza, hay una esperanza, hay un gozo que el Señor quiere colocar y quiere manifestar al mundo a través de nosotros, como lo hizo el Señor Jesús, como lo hizo Pablo, como lo hizo Pedro. Que el Señor nos conceda que en medio del dolor, que en medio de la enfermedad, que en medio de las dificultades, yo pueda levantar mis manos, yo pueda levantar mi voz y pueda alabar y bendecir a mi Señor, porque Él ha sido mi ayuda, mi fortaleza y mi esperanza. Al Señor no lo glorifica que todo esté bien en nuestra vida. Al Señor no lo glorifica que nos vaya bien en todo, que todo nos salga bien. Al Señor lo glorifica cuando, a pesar de que las cosas estén mal, yo levanto mi voz, lo alabo y lo bendigo y me gozo en Él. ¿Saben ustedes? Eso revela en dónde está puesto mi corazón y en dónde está mi deleite y mi satisfacción. Normalmente las pruebas también lo que hacen es revelar y sacar cosas que hay ocultas en el corazón. Y normalmente las pruebas lo que hacen también es llevarnos a quitar el corazón de lugares equivocados y a poner el corazón donde debemos ponerlo, en Dios, el Señor de nuestras vidas. Y el Señor Jesús y Pablo y todos aquellos que han experimentado ese gozo en medio de las pruebas, ¿saben ustedes por qué? Porque han puesto su corazón y han puesto verdaderamente su mirada en el Señor, y le han dicho a Él: Señor, que tú seas mi gozo, que tú seas mi deleite, que tú seas mi delicia, que tú seas mi plenitud, Señor. No quiero eso en el dinero, no quiero poner eso en el dinero, no quiero poner eso en el éxito, no quiero poner eso en el trabajo, no quiero poner eso en mis logros. No quiero que mi gozo dependa de algo que puedo perder o que se puede acabar en algún momento. Quiero poner mi gozo en algo que va a durar para siempre, en algo que va a permanecer para siempre, en alguien que no cambia, que no tiene sombra de variación alguna, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, en Cristo nuestro Señor. ¿Cómo podemos cultivar este gozo en nuestras vidas? Lo primero es que necesitamos tener al Espíritu Santo en nuestro corazón. Como leímos, es el fruto ¿de quién? Del Espíritu. Por lo tanto, si no tenemos al Espíritu en nuestro corazón, no es posible experimentar este tipo de gozo. Necesitamos tener al Espíritu Santo en nuestra vida, que viene como resultado de arrepentirnos sinceramente de nuestros pecados y creer en Jesucristo y entregarle nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador personal. Pero luego de eso, el gozo viene como resultado también, o el gozo se cultiva y se desarrolla como resultado de una vida de obediencia. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 15 versículo 10, dijo lo siguiente, Juan capítulo 15
versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Mire lo que dice el Señor en el verso 11. Estas cosas os he hablado ¿para qué? Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué quiere decir esto? Que la obediencia trae gozo a nuestra vida. ¿Por qué? Porque la obediencia nos enseña y nos lleva a hacer las cosas bien. Y como resultado de hacer las cosas bien, yo voy a estar tranquilo, gozoso. Pero cuando yo no tengo en cuenta el consejo y las instrucciones de Dios y decido hacer las cosas al contrario, ahí ya no voy a experimentar gozo. Y ahí el Espíritu no va a traer gozo, más bien el Espíritu va a traer tristeza. Porque la Biblia dice que hay una tristeza que el Espíritu trae para llevarnos al arrepentimiento. Cuando yo hago lo malo delante de Dios, el Espíritu no produce gozo en mí, porque Él no va a promover que yo haga lo malo. El Espíritu trae tristeza. Y yo quiero decirles en esta mañana que hay una tristeza que coloca el Espíritu Santo. Y que esa tristeza, ¿saben ustedes cuál es el propósito? Llevarnos hacia el arrepentimiento. No dejarnos cómodos haciendo lo indebido, sino que yo pueda incomodarme y decir, no me siento bien, esto no está bien, y yo pueda salir de ahí. Hay una tristeza que el Espíritu produce cuando yo estoy haciendo lo equivocado. ¿Para qué? Para llevarme luego a poder experimentar el gozo en mi vida. Para que yo pueda luego experimentar verdadero gozo y verdadera alegría cuando decido hacer las cosas bien. Así que la obediencia es clave para que el gozo del Señor pueda crecer y desarrollarse en mi vida. Si yo no sigo el consejo de Dios, si yo no sigo y no hago las cosas a la manera de Dios, yo quiero decirles en esta mañana que por más que usted trate y luche e intente, no va a tener gozo en su corazón, no va a tener paz. Y no se trata muchas veces solo de que oremos y reprendamos y que echemos fuera al diablo. No se trata solamente de eso, sino que se trata de hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Y cuando eso pasa, viene a nuestra vida el gozo del Señor. Y ¿saben una cosa? No podemos esperar sentir gozo para luego obedecer, porque la obediencia viene primero y el gozo viene luego como resultado de hacer las cosas bien. ¿Sí? Entonces lo segundo que necesitamos hacer para cultivar el gozo es obediencia. Guardemos la palabra del Señor, hagamos las cosas como Dios dice. Y lo tercero es cultivar una vida de agradecimiento, ser agradecidos. ¿Cómo poder hacer que el gozo del Señor permanezca y crezca en nuestras vidas? Siendo agradecidos, haciendo una lista no solo de las cosas malas o negativas que nos pasan.
porque a veces nos dejamos atrapar llevándonos solo a hacer la lista de lo malo, ¿cierto? Y hablamos solo de lo malo y estamos enfocados solo en lo malo que nos ha pasado o que nos está sucediendo, y dejamos de ver y de reconocer todas las cosas buenas que el Señor nos ha dado y que el Señor está haciendo. Para ser agradecidos tenemos que mirar todas las cosas buenas que día a día Dios ha hecho, pero sobre todo tenemos que mirar la obra de Jesús en la cruz por nosotros. Y cuando yo veo que Cristo dio y entregó su propia vida por mí para salvarme, y que hoy no soy lo mismo que era antes y que tengo la esperanza de la vida eterna en Cristo, entiendo que mi vida, aunque tenga muchos problemas, no estoy como podría estar lejos de Dios y sin Dios en mi vida. Así que para crecer en gozo necesitamos dejar de hablar solo de nuestras penas y de mirar solo las cosas negativas y hacer un listado de las cosas buenas y darle gracias a Dios por eso. Darle gracias a Dios por el alimento, darle gracias a Dios por el techo, darle gracias a Dios por el vestido, darle gracias a Dios por el hogar, darle gracias a Dios por la salud, darle gracias a Dios por la familia. Y yo creo que si nosotros nos ponemos a hacer una lista, encontramos que siempre son más los beneficios de Dios que no las cosas difíciles en nuestra vida. Y hay que cultivar la gratitud. Y yo le animo para que usted cultive en su vida agradecimiento y gratitud. Y eso nos va a llevar a experimentar gozo. Porque cuando usted y yo nos quejamos, ¿qué produce la queja en nosotros? Tristeza, amargura, ¿verdad? Desesperanza. Así que necesitamos desarrollar gratitud. Y finalmente, para desarrollar gozo en nuestra vida, necesitamos una mente puesta en Dios, puesta en las cosas de Dios. Romanos capítulo 8 nos dice que el ocupar o el poner la mente en las cosas de la carne trae muerte, pero el poner la mente en las cosas de Dios trae vida, trae paz. Entonces, si queremos experimentar gozo, necesitamos poner la mente y mantener la mente puesta en Dios y en su palabra, porque en Él vamos a encontrar esperanza y fortaleza. Miren, nosotros tenemos una tendencia cuando nos viene una dificultad, y yo creo que nos pasa a todos, pero cuando a uno le viene una dificultad, la mente se le queda ahí, en eso, y uno está ahí pensando continuamente, constantemente en eso, y piensa en eso, porque es una tendencia natural de nosotros a que la mente se nos vaya tras de la dificultad, tras del problema. Pero el Señor nos dice: aten y lleven cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, que yo no tengo por qué permitir que mi mente se vaya por donde ella quiera, sino que yo tengo que coger como una rienda y decirle: váyase por aquí, vamos a pensar en Dios, voy a pensar en lo que Dios dice, en lo que Dios es, en lo que Dios promete, en lo que Dios ha hecho. Y aunque no sea fácil,
vamos a ir educando la mente y la vamos a ir enseñando a mantenerse enfocada y puesta en el Señor. Ya le doy el versículo 8:5, Romanos 8:5. Gracias. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en ¿quién? En Jesús. Y cuando usted escucha esa frase, puesto los ojos en Jesús, ¿qué entendemos por eso? Que miremos al Señor, que pensemos en el Señor, porque aquí en este caso poner los ojos pues es poner la mente, ¿sí? Está hablando de mente, ¿cierto? Poner la mente en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y luego, ¿qué dice el versículo? El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El cual, entonces, puesto los ojos en Jesús. ¿Y en qué específicamente de Jesús? En que él, por el gozo que fue puesto delante de él, es decir, no viendo solo lo que iba a pasar, no viendo solo las dificultades que iba a atravesar, sino viendo luego el resultado de lo que iba a venir por todo lo que él iba a atravesar, entonces estuvo dispuesto a ¿qué? A sufrir o a menospreciar el oprobio, a sufrir y a pasar la prueba. ¿Para qué? Para estar en el trono de Dios. ¿Qué fue lo que le dio a Jesús la fortaleza para atravesar lo que él tuvo que atravesar? Porque es que de repente nosotros decimos, bueno, nadie sabe por lo que yo estoy pasando, y es verdad, a veces a todos no nos pasan las pruebas, pero yo creo que no hay una prueba más grande que la que el Señor Jesucristo tuvo que pasar. Yo no creo que ninguno de nosotros aquí hasta este momento nos hayan torturado y nos hayan sacrificado y nos hayan colgado en un madero como lo colgaron a él. Yo creo que a ninguno nos ha pasado eso, y yo creo que eso no quiere decir que nuestras dificultades no sean difíciles, pero esto quiere decir que hay alguien que nos entiende en medio del dolor y en medio del sufrimiento, y que hay alguien que nos enseña cómo se pasa el dolor, cómo se pasa por el sufrimiento, el Señor Jesucristo. Y Él nos enseña que por el dolor y por el sufrimiento se pasa con gozo. ¿Y cuál es la fuente o la razón de ese gozo? Que Jesús sabía que se iba a ir a sentar en el trono del Padre y que iba a ser coronado como Rey de Reyes, Señor de Señores, y que a través de su muerte muchas almas iban a ser salvas. Entonces eso le dio a él la fortaleza para atravesar lo que iba a atravesar. Y asimismo nosotros necesitamos, en medio de las pruebas, no mirar el momento, sino mirar adelante, adelante donde está el Señor, porque un día todo dolor, todo sufrimiento acabará, y los que hayan permanecido fieles al Señor, la Biblia dice que Él cambiará allí completamente nuestro dolor, nuestro luto,
nuestro llanto lo cambiará por gozo, por alegría en la eternidad. Pero saben, mientras estemos aquí, aún ya podemos disfrutar de ese gozo y de esa paz y de esa fortaleza. Para terminar, quiero decirles algo. El gozo de Dios no significa que no pasemos por momentos de tristeza y de dolor. El Señor Jesús lloró ante la muerte de Lázaro. El Señor Jesús se airó cuando vio que el templo lo habían convertido en un lugar de comercio. Tener el gozo de Dios no significa que entonces yo no voy a poder llorar. No significa que no me voy a poder enojar. No significa que no voy a tener mis momentos bajos. Tener el gozo de Dios significa que aunque yo tenga esos momentos bajos de tristeza, de dolor, el gozo del Señor me va a fortalecer para levantarme y para seguir adelante, para reponerme y para seguir. Eso es. Y el Señor quiere que en esta mañana nosotros podamos vivir con su gozo en nuestras vidas. Y no porque todo esté bien, sino porque Cristo esté verdaderamente en el centro de nuestra vida y de nuestro corazón. Les pido que nos coloquemos de pie y en esta mañana tengamos un momento para orar con mucha sinceridad y honestidad delante del Señor. Y que en esta oración, si usted ha estado preocupado, ha estado triste, ha estado afligido, usted hoy pueda decirle: Señor, yo quiero tener tu gozo en mi vida. Yo quiero vivir con ese gozo. Entiendo que no es tu voluntad que yo viva así, triste, desolado, deprimido, angustiado, afanado. Esa no es la voluntad del Señor. Y la manera de poder salir de ahí es con el gozo del Señor. ¿Y qué tal si juntos oramos hoy y le decimos al Señor que podamos en verdad experimentar y crecer en ese gozo en nuestras vidas? Padre, aquí estamos en esta mañana hoy, Señor, y reconocemos que como humanos muchas veces, Señor, los problemas son más fuertes que nosotros. Muchas veces las dificultades, Señor, nos dominan y nos tratan de hundir en la tristeza, en la desesperanza, en la angustia, Señor. Pero gracias, Padre, porque tú nos muestras que no solo nos quieres ayudar a encontrar solución o salida a nuestros problemas, sino que también en medio de ellos nos quieres dar ese gozo, para que a través de ese gozo podamos encontrar, Señor, la fortaleza para salir y para superar las dificultades. Señor, en esta mañana yo le animo a que usted ore con toda libertad y con todo su corazón, y le pida al Señor que en su corazón no domine ni reine la tristeza. Sí, podemos tener momentos de tristeza, podemos tener momentos de desespero, de ansiedad, pero que en nosotros pueda reinar cada día más y más el gozo tuyo, Señor. El gozo de tu Espíritu, Señor, pueda dominar y pueda reinar en nosotros, Dios. Pueda abundar en nuestros corazones de ahora en adelante.
Que como creyentes no transmitamos aburrimiento, tristeza, sino que podamos mostrarle al mundo que en Dios hay el verdadero gozo, hay la verdadera alegría, hay el verdadero regocijo, y que no necesitamos ir a embriagarnos, que no necesitamos ir al desorden, a la inmoralidad, que no necesitamos ir al pecado, a todo lo que el mundo hace para tratar de buscar un momento de placer, un momento de gozo, y después seguir con una vida infeliz y triste. Que en Dios podemos encontrar no solo el verdadero gozo, sino un gozo continuo, un gozo permanente. Dígale en esta mañana: Señor, yo quiero entregar toda tristeza, toda amargura, todo dolor, Señor, y quiero pedirte, Dios, que me des gozo, Señor. Que me des el gozo, Señor, tuyo. Que pongas en mi corazón gozo, Señor. Que me ayudes a experimentar, Señor, el verdadero gozo en mi vida, Señor. Que me ayudes a tener verdadero gozo en mi corazón, Señor. En esta mañana oramos, Señor. Oramos y te pedimos, Padre, que toda raíz de tristeza, que toda raíz de amargura, que toda raíz de infelicidad, que todo pensamiento equivocado, Señor, todo pensamiento en el problema, todo pensamiento, Señor, en la dificultad, hoy lo queremos llevar cautivo a la obediencia a Cristo. Y hoy queremos poner nuestra mente en Cristo, poner nuestra mente en su belleza, poner nuestra mente en su amor, que ha sido demostrado por medio de su muerte en la cruz. Queremos poner la mente en sus promesas para nuestras vidas. Queremos poner la mente en Cristo, en que Él, al buscarlo con todo el corazón y tener una relación sincera, fuerte con Él, Él me va a proveer de ese gozo. Señor, que en esta mañana, Espíritu Santo, tú pongas por favor ese gozo en cada uno de nosotros, Señor, que hemos venido a ti, que hemos venido a buscarte, Señor. Que en esta mañana, Señor, nuestras vidas puedan en verdad salir de aquí para cultivar y para cuidar ese fruto, Señor, del gozo en nuestro corazón. Señor, ayúdanos a no permitir que este gozo, Señor, sea inundado, sea ahogado por las ocupaciones, por las distracciones de la vida, Señor. Ayúdanos a permanecer tan cerca de ti, Padre, que a pesar de lo que podamos estar viviendo, que a pesar de lo que pueda estar pasando en nuestras vidas, en nosotros pueda haber gozo, en nosotros pueda haber alegría y en nosotros pueda haber esperanza, Señor. Bendito Jesús, que tu abrazo, que tu amor, que tu verdad disipe y se lleve toda tristeza, todo dolor, toda desesperanza, toda ansiedad, toda depresión. En el nombre de Cristo Jesús se vaya, Señor, y venga, Dios, el gozo tuyo a nuestras almas, el gozo tuyo a nuestras vidas, el gozo tuyo sobre cada uno de los que están aquí en esta mañana, Padre. Podamos en verdad llevar este gozo en nuestras vidas y en nuestros corazones para la alabanza de tu nombre, Señor. Lo pedimos en esta mañana. Amén.